que los humanos y el Homo sapiens, el Homo erectus, etcétera, todos nosotros compartimos o tenemos un ancestro en común. ¿Cuál creen ustedes que fue el ancestro común? Es el Australopithecus africanus, ¿no? Es el homínido que presentó el bipedismo. Una de las partes importantes fue cuando el hombre se incorpora y se hace bípedo, pues en realidad esta cola ya no es necesaria. TBXT, que está involucrado en el desarrollo embrionario, esa región que se mutó, al parecer hace que no active los genes que están involucrados en el desarrollo total de la cola, ¿no? El apéndice es un órgano vestigial, ahorita nomás sirve para que te lo quiten. Convivieron y que tuvieron descendencia humanos, neandertales y denisovanes, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿por qué estamos aquí? Quiero saber la respuesta. Híjole, no hay una respuesta simple. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Ya regresamos. Esto es Ciencia Ligera y hoy vamos a platicar sobre evolución de los humanos. Entonces vamos a platicarles un poquito de los primos hermanos de los humanos, cuándo aparecieron, cuándo se extinguieron, y también vamos a platicar por qué somos la única especie del género Homo que sobrevivió y está ahorita en el planeta. Y también vamos a platicar un poco sobre ciertas características que ganamos a través de esta evolución y algunas otras características que se perdieron. Entonces, lo primero que me gustaría platicarles es dejar claro algunos puntos que son relevantes para hablar después más sobre la evolución de los humanos. Por ejemplo, ¿cómo somos clasificados por los científicos? Todos los organismos vivos, incluyendo los humanos. Los biólogos tienen una clasificación que se le llama taxonomía, y entonces todos los organismos vivos pertenecen a diferentes grupos. Por ejemplo, voy a poner ejemplo para que sea más fácil. ¿Como partidos políticos, Mar? No. No ¿Cómo son estos grupos? Grupos que tienen ciertas características físicas y, bueno, también genéticas similares. Entonces, por ejemplo, el oso y el humano, por ejemplo. Los osos y los humanos, los dos son del reino animal, los dos son vertebrados, los dos son mamíferos, pero los osos pertenecen a un género que se le llama Ursus, y puede haber diferentes tipos de osos que pertenecen al mismo género. Por ejemplo, el oso pardo, el oso polar, el oso negro, todos son del mismo género. Ursus. Oye, pero el oso negro es un vodka, ¿no? Sí, también, ese pertenece a otro género, el alcohólico. El alcohólico. Pero entre todos estos osos, su nombre científico, que está compuesto de dos partes, el género y la especie, todos estos osos son género Ursus, pero tienen diferente nombre de especie. Por ejemplo, el oso pardo es Ursus arctos y el oso negro americano es el Ursus americanus. En nuestro caso, nuestro nombre científico es el Homo sapiens. Somos del género Homo y de la especie Sapiens. Ahora, una pausa, quiero nada más recomendar un libro que se llama Sapiens, que es del autor Yuval Noah Harari, y les recomiendo porque hablan mucho de evolución y de algunas cosas que nosotros estaremos hablando hoy. Y tengo una pregunta para ustedes. Si ustedes creen, ¿cuál sería la especie de las personas que viven en China y de las personas que viven en África, y comparado con los que nosotros que vivimos en América? Pues ¿no seguimos siendo la misma? ¿No será Homo americanus, Homus africanus?
Homus asiáticos? ¿O cómo es ahí o qué? Sí, pues, ¿O todos somos lo mismo, todos bastante- somos hermanos? suena bastante lógico, pero Pero no. no. Porque luego te puedes tener otra clasificación en razas, ¿no? O sea, Exactamente. Mariana tiene razón. Entonces, todos los humanos modernos que han vivido en este mundo por miles de años han sido solo de la especie Sapiens. Pero no hemos sido los únicos del género Homo, porque hace muchos miles de años atrás, hasta 2.5 millones de años atrás, hubo como hermanos de nosotros, los humanos, y tenían otros nombres, como Homo erectus, que sería nuestro primo del género Homo, pero era de la especie Erectus, y había otro que se llamaba Homo neanderthalis, y varios más, Homo florensis, etcétera. Y cada uno tenía ciertas características, pero no y eran totalmente iguales a nosotros. una pregunta, Marcela. ¿Hay algo específico que les dé esa clasificación? Es decir, ¿por qué les ponen esas nombres de especie? O sea, Sí, el Homo que viene y, por ejemplo, el Sapiens, ¿por qué se le puso Sapiens? ¿O por qué se le puso Erectus? ¿O por qué Florences? Y así. claro. Estas clasificaciones se hicieron ya hace bastantes años por biólogos, ¿no? Que decidieron ponerles estos nombres de acuerdo a las evidencias de los fósiles que se han encontrado. Como sabemos, los arqueólogos, los paleontólogos identifican los fósiles y de acuerdo a las características de los fósiles, les dan el nombre y saben cómo fue que vivieron en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Homo erectus se le llama erectus porque se sabe, gracias a los fósiles, que era un homínido que caminaba en dos patas. Y eso nos lleva a platicar un poco acerca de la diferencia entre todos los homos y los otros primates, otros como los simios, los monos, los gorilas, etcétera, ¿no? Todos esos animales. Hay que dejar muy claro que creo que la gente debe saber que los humanos y el Homo sapiens, el Homo erectus, etcétera, todos nosotros compartimos o tenemos un ancestro en común con esos animales, con los simios, con los gorilas, con los monos, los chimpancés, pero no quiere decir, es diferente decir que compartimos un ancestro en común a decir que venimos o provenimos de un simio. Ajá. O No sea, en sé si algún alguien punto, quiere explicarlo mejor. o sea, había algo, un ancestro en común y Un en un punto animal, nos diferenciamos en los primates, ¿no? Y todos los que ya entrarían en la rama del ser humano, pues ya en toda esta clasificación de homos. sí. Sí, y hay que dejarlo claro porque de hecho hay muchos dibujitos, ¿no? De cómo empieza un simio y a partir de ahí surge el humano. Eso Yo está creo que eso mal, es está mal hecho. exacto, Sí, un ¿Por error qué? bastante común, Se ve bien. que es lo que ha permitido que se tenga esa creencia. Y, y ¿Qué? que, Pero y, y que le da armas a las personas para decir que la teoría está mal, exacto. ¿no? Sí, Y por luego eso por ahí, también hablamos un poco de evolución, ajá. sobre todo para decir que la evolución no es lineal, que es lo que propone esta figurita, ¿no? Ujú. Ajá, que vamos siempre en el mismo camino, que empieza uno, y luego termina sigue. para darle pie al otro y así Hacen como consecutivamente. un árbol. Sí, Ujú. literal, Cambia. exactamente como un árbol. Y muchas veces De van una al mismo tiempo, ¿no? De hecho, la cosa con los paleontólogos que hicieron estas clasificaciones es que, bueno, son hombres de blancos, ¿no? Del norte del hemisferio que se las daban de muy acá, y el 99% de las veces estaban equivocados. Ellos identificaron por biología comparativa las diferencias que había entre los fósiles que se encontraban con los simios y decían, no, pues es que esto es Me parece. más Muy evolucionado parecido. o más moderno o menos moderno. Oye, pero ¿no creen que estaba entonces, o sea, bien sesgada su
su Claro. investigación a decir, claro, o sea, sí nos parecemos. Entonces, tenemos muchas similitudes, eh, ya ni hablar fisiológica, metabólica, o sea, nada de ahí, ni genéticamente, sino en apariencia, físicamente. Y entonces decían, seguramente venimos de ahí y pues y toda su investigación y todas las comparaciones pues estuvieron sesgadas a ese resultado. Y bueno, todavía apoyados con el estudio de la secuenciación, en donde por ahí también como mencionábamos hace ratito, decir, pues es que somos 99% iguales en nuestro DNA que los monos, ¿no? Y entonces esto apoyaba, pero pues, en realidad no es así, ¿no, Edith? Sí, es que eso es un poquito más complicado porque, como sabemos, la tecnología poco a poco nos ha permitido ahondar un poquito más a nivel molecular y poder entender de un modo más fiel lo que está ocurriendo. Pero antes, cuando se secuencia y se compara el genoma del chimpancé con el del humano, pues en realidad se simplifican esos algoritmos y se dejaron fuera muchas regiones del genoma tanto del chimpancé como del humano, sobre todo regiones duplicadas, que incluso se duplicaron después de que ocurrió esa divergencia, ¿no? De que nos separamos de ese ancestro en común. Entonces, al no tomar en cuenta esas secuencias duplicadas, al no tomar en cuenta algunas regiones que incluso eran difíciles de secuenciar por la misma complejidad de las secuencias, dejas fuera muchas cosas. Y obviamente te centras y dices, es 99%, sí, o sea, un 1% de diferencia, la realidad es que es un mito, porque analizando a detalle y comparando, y si tuviéramos la capacidad de comparar de manera más fina, de manera, digamos, más potente y que abarcáramos todas las duplicaciones y con otros algoritmos, la verdad es que sí tenemos más diferencias que un simple 1% de porcentaje, ¿no? Y eso, ahondando, yo creo que Raúl ahorita nos va a hablar un poquito más acerca de eso, pues las conexiones cerebrales, ¿sí? No nada más el aumento del tamaño, sino las conexiones en Fíjate, las redes genéticas del cerebro. un error como este sucedió en el SARS-CoV-2, Ujú. cuando ahí por enero, febrero, que andaban buscando de dónde provenía el virus, Ujú. salió una noticia, fue en febrero, hicieron una conferencia de prensa, unos chinos diciendo que ya habían encontrado como este eslabón, ¿no? Bueno, cómo saltó el Salto, ajá. SARS-CoV-2, porque encontraron un virus en pangolines, ¿no? Y ya todo el mundo, los Ajá, ajá, pangolines, que se ajá. parecía 99% con el SARS-CoV-2, el que encontraron en pangolines. Pero lo que se dieron cuenta era que habían comparado solamente la región de la espícula y en esa sección se parece 99%, pero ya cuando secuenciaron todo el genoma, Todo. se parecía como en un 94%, pero esa región sí era muy parecida. Y ya luego salieron los chinitos a decir que Que no no, era. pero Oye, es algo Yair, similar que pasa con lo de los Bueno, chimpancés. Pero pero y entonces, ahí, bueno, ¿quién fue el intermediario entre los murciélagos y nosotros? Pues fíjate, yo hasta lo que he leído, bueno, no esto es el tema, pero para mí No. creo que fue una transmisión directa, ¿no? oye, Órale. Yair, pero antes de seguir, porque a lo mejor para muchas personas 94% sigue siendo muy alto. O sea, cuando se hacen estas comparaciones, hay un límite para que caiga dentro como del, vamos, para decir si son muy parecidas o en realidad empiezan a ser ya más diferentes. O sea, 94% para alguien puede ser mucho, pero en No, realidad es que cuando también se depende habla, de con qué lo comparas. ajá, Si o vas sea, a cuando comparar se es habla, no es lo mismo, pues, o sea, ya en secuencia sí Exacto. son muy diferentes. Sí, son muy pero son diferentes. muy similares si nos comparas con la mosca. ¿No? Es que Dependiendo dependiendo con de qué la lo región compares, donde nos compares, por ahí, por ejemplo, nos Exacto. parecemos a un tomate también, ¿no? O sí, sea, pero nos Exacto. parecemos más al chimpancé. pues por eso les digo que ahí está sesgado. Oigan, yo quiero preguntarles antes de seguir, ¿cuál creen ustedes que fue el ancestro común para los monos y para el ser humano? Tiene un nombre, ¿quieres el nombre? No me acuerdo. Vámonos. O sea, pero ¿qué especie es? O sea, ¿o qué es? ¿Género o especie? No, pues. Ambas. No, Mira, en realidad no se ha generalmente encontrado cuando... un ancestro común, ¿no? O sea, hay fósiles
que datan de alrededor cuando se piensa que se dio la divergencia entre los mamíferos estos que eran como un tipo marsupial que andaba ahí en las ramas, como un tipo mamífero que era totalmente arborífero, contra uno que ya se bajaba a caminar y que empezó a mostrar bipedalismo, que ya, que de hecho, una de las características era que caminaba decían que una de las características del ancestro tenía que ser que caminaba como los gorilas, porque la divergencia de los gorilas sucedió antes, ¿no? Entre 8 millones de años hace, mientras que la del humano y el chimpancé fue hace 4 o 6 millones de años. Entonces están diciendo que el ancestro tenía que caminar así como con los nudillos, y han encontrado algunos fósiles como el Ardipithecus, creo se llama, que no tiene eso, que tiene características muy modernas, ¿no? Y entonces eso te indica que el gorila evolucionó esa característica por su parte, ¿no? Por aparte de nosotros. Una rama del árbol. O sea, uno de los que se conocen, que son de los más famosos, es el Australopithecus africanus, ¿no? Creo que de eso nos hablaron mucho en secundaria, creo, en prepa. Primaria. De hecho, yo jugaba con mi hermano que tú eres el Australopithecus y dije... Pero ese ya es un homínido, Pero es el homínido que presentó el bipedismo por primera vez, o sea, después de los como primeritos, o sea, si hablas del ancestro de los Homo, podría estar por ese lado, ¿no? Aunque también hay que recordar que si hablamos de los ancestros, en un árbol filogenético, relaciones filogenéticas, cuando se habla de ancestros son organismos hipotéticos, ¿no? No quiere decir que existieron en sí. Sí. Okay. O sea, el ancestro común no existió como tal. Sí, como tal, no. Lo que pasa es que dentro, como decía Marcela, que hubo dentro de la evolución cosas que ganamos, pues también hubo cosas que perdimos. Dentro de esas cosas que perdimos y que conservamos como huellas por ahí en alguna parte de nuestro cuerpo de que alguna vez estuvieron, hay algo que se conoce como el tercer párpado, ¿sí? Que lo presentan principalmente los reptiles. Esa como membranita. Es esa membranita. ¿Y los reptilianos todavía la tendrán? ¿No? Yo creo que sí. Pues puede ser que sí. Porque, una buena teoría, Yair, porque todos nosotros, porque somos reptilianos, porque nosotros, o sea, el ser humano ya, Homo sapiens, tiene un vestigio de ese tercer párpado. Nosotros ya no contamos con esta tercer membrana o tercer párpado, pero tenemos rastros vestigiales, es decir, como la huella de que alguna vez la tuvimos. Y que los primates, aunque es raro encontrarles este tercer párpado, es más común encontrarla en primates que en humanos. Eso quiere decir que nosotros en algún punto más atrás lo perdimos antes que los primates. Pero lo que mencionaban, bueno, hay que como la especie que más la tiene, pues son los reptiles. Entonces, pero espérate, no entendí cómo la perdimos antes que los primates. No, los primates no, después. Si dijiste antes. ¿Dije antes? Sí. No, que la perdimos. Nosotros ya la perdimos, porque en humanos es solamente el vestigio de que alguna vez la tuvimos. ¿Y cuál es ese vestigio? ¿Dónde lo ves? Porque, por ejemplo, si hablamos de... Sí, tiene un nombre, déjame ahorita te lo digo, porque es, o sea, en el ojo, no es una ¿lo membrana. ¿Lo podemos ver o no lo podemos ver? No. Ahorita te digo, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita te digo. En lo que Mariana busca, muchachos, a ver, esto ahorita que mencionamos del bipedismo, ¿qué ventajas y desventajas nos daría el adquirir el bipedismo, el caminar pues en 2 pies? La teoría antigua decía que había habido cambios climáticos, ¿no? En lo que era esa región, bueno, en diversas regiones de África donde había selva. Y entonces se volvió un poco menos tropical, y entonces ahora tenías más parecido a lo que es ahora la sabana. Y entonces
tenías no tantos árboles y sí muchos pastos crecidos, que si tú bajabas del árbol y te andabas por el pasto, pues no veías a los depredadores acercarte, ¿no? Entonces, el bipedalismo, pararse en dos patas, te permitía, como los suricatas, así asomarte y ver. Como perrito de la pradera. Como perrito de la pradera que transmite el virus del mono, que no es del mono. Ya encontré, es que no me acordaba. La membrana en humanos, sí la puedes ver, Jair, es en el lagrimal, hay una membranita que nada más está ahí muy cortita y se llama membrana nictitante. Y que sirve para mantener húmedo, hidratado el ojo y para como que se lave de las impurezas del ambiente. Y bueno, ese es Pero en los como reptiles. Ajá, sí, en los reptiles. En nosotros, pues ya no la tenemos. Ujú. Ya, era ya para cerrar el tema del tercer párpado. Otra. Bueno, pero uno de los vestigiales más comunes o más conocidos, ¿cuál sería? La cola. Pues el apéndice, La cola, ¿no? ¿verdad? La O cola. el apéndice. Es que hay varios. Ahorita yo les voy a mencionar que hay varios. A ver, pues platícanos el de la ¿De cola. qué? ¿De la cola? Ah, bueno. La cola pues un órgano que incluso es raro, pero aún en la actualidad hay seres humanos que nacen con digamos, una extensión en la columna vertebral que asemejara a una cola. En realidad, en la etapa embrionaria, todos tenemos este crecimiento tipo cola, pero después se convierte en lo que nosotros llamamos coxis y que ya no crece más allá, se queda ahí nada más en ese huesito, ¿no? Eh, la cola es un órgano que, bueno, se cree que nos ayudó a mantener el equilibrio cuando caminábamos, o sea, cuando todavía no caminábamos erguidos, que nos ayudaba a movernos y a conservar el equilibrio. Una vez que, como dice Raúl, una de las partes importantes fue cuando el hombre se incorpora y se hace bípedo, pues en realidad esta cola ya no es necesaria y con el tiempo, pues se fue perdiendo. De hecho, Fíjate, sobre la cola, hace poquito salió un artículo y está interesante porque unos investigadores se dieron a la tarea de buscar cuáles son el gen relacionado, que podría estar relacionado con la pérdida de la cola. La cola. Ajá, entonces lo que hicieron fue comparar diferentes genomas y agarraron diferentes genomas de primates, de homínidos y del humano, obviamente, ¿no? Y entonces empezaron a comparar genes que estuvieran relacionados con la cola en organismos que sí tienen cola. Y lo que encontraron fue un factor de transcripción que se llama TBXT, que está involucrado en el desarrollo embrionario, principalmente en el desarrollo de esta estructura que se llama notocorda, que es una estructura que posteriormente da origen a la espina dorsal, ¿no? Es la que da. Ok, entonces ese gen está involucrado. Entonces lo que encontraron es que en los homínidos que ya no tenemos cola, hay una inserción de un fragmento del DNA que rompe Y todo. se rompe. Que rompe el gen. Y aunque conserva algo de su función, porque si nosotros somos mutantes en ese gen, tenemos varios problemas, ¿no? Pero esa región que se mutó, al parecer, hace que no active los genes que están involucrados en el desarrollo total de la cola, ¿no? Y lo que hicieron después fue un experimento muy interesante, que pusieron Le pusieron cola a alguien. estuviera estado padre, ¿no? Le quitaron el pedacito de inserción. Es una pregunta que les quería hacer, ¿no? Pero y lo hicieron al revés. Agarraron el gen tipo humano y se lo pusieron a ratones, que los ratones Para ver que no desarrollaran la cola. Exacto. ¿Y qué creen que pasó cuando le pusieron este gen que tiene este fragmento insertado? Pues aparecieron crías que no tenían cola o tenían una cola muy corta, ¿no? Y lo que observaron también es que presentaban algunos defectos en malformaciones en la espina cordal, que son malformaciones que a veces aparecen en recién nacidos en una frecuencia de 1 en 1000, ¿no? ¿Recién nacidos humanos?
humanos, ajá, Ah. que a veces presentan este tipo de malformaciones, como que dando pues un poco de soporte a lo que ellos encontraron que este gen podría ser encargado. Entonces les quería preguntar, ¿qué pasaría si usamos la edición genética para eliminar este fragmento que se le ¿Y para introdujo al gen qué TBX a quieres humanos? tener ¿Qué cola? pasaría? Pues, ¿para qué quieres Pues tener no cola? O sé, sea, o sea, imagínate andar colgándote en los árboles. Por no. algo la evolución hizo su trabajo y ya no tenemos cola. Oigan, hay una serie que se llama Orphan Black, Mm. que más o menos va de ahí, que bueno, entre tantas cosas que pasan utilizan edición genética y así, para hacer una involución. Y a uno de los personajes principales le están haciendo crecer cola. ¿En Ay, qué serio? padre. Sí. Oye, muy Oye, probablemente pero los Saiyajins tienen sobreexpresado este gen, ¿no? imagínate. Oigan, pero por ejemplo, los niños que, bueno, los casos luego son muy amarillistas que nacen con cola, ¿serán qué serán? O sea, ¿en realidad es una malformación o que este gen vestigial, bueno, perdió ese pedazo que se le insertó antes para dejar de tener cola? O sea, ¿qué pasará ahí? Bueno, pueden ser varias, no sé, pero pueden ser varias opciones. Puede ser una mutación en este gen, pero recordemos que es un factor de transcripción. A lo mejor Mm, otra mutación por otro lado hace que el gen relacionado con la cola se exprese, ¿no? se Habría que expresa. como checar, o con un genetista, ¿no? A ver si Vamos él a nos puede. guardar la pregunta precisamente para cuando tengamos un genetista invitado. ¿Dónde podremos conseguir Mi uno? hermano, a ver si ahora sí ¿Quién ya sea? nos hace la buena, Mira, ¿no? qué coincidencia. Qué coincidencia. O pueden ser también, se me ocurre, pensando ya ven que al inicio de la formación del feto tenemos una especie ahí como que de prolongación. Eso Incluso era los lo que decía renacuajos, por Mariana. ejemplo, los renacuajos por No, mejor apoptosis del ajolote. del ajolote, Los renacuajos del ajolote. Ok. los rena- Dile bueno, que sí. Esto sí, está bien, es lo Raúl, mismo. pero pero yo quiero hablar de las ranas, que pierden su cola, Es, cuando pues tienen cierta etapa ya adulta, ¿no? Ah, porque pues Es algo aparecen como programado, ¿no? pececitos, ¿no? O algo Exacto, así. pero esa cola, a final de cuentas, en ciertas etapas la tienen que perder. Es algo programado, digamos, el mismo organismo va programando la apoptosis de esas células y pues hay un fallo, también puede ser algo así, ¿no? O sea, algún fallo que a lo mejor pensamos que es una cola y en realidad es un fallo que no permitió que se eliminara, a lo mejor una prolongación, no lo sé, algo así. no, pero Ahora, en una película de comedia que ahorita no me acuerdo cómo se llama, se movía, hasta se le movía cuando se Sí, ponía esa era la que yo contento. estaba diciendo. Es la de, Un chaparrito que de tiene un que, pedacito así de cola, ¿no? Ajá. Sí, Ah, se le ve sí, por sí. el Y que por pantalón. eso no puede ¿cómo se tener llama? novia, porque le da pena enseñar que tiene cola. Sí. Y Bueno, la luego movía. les ponemos el nombre de la La película. movía cuando se emocionaba. Bueno, a ver, pero ¿qué otra característica hizo que los humanos evolucionaran? Además de poder pararse en dos patas y de perder ciertos, como la cola y otras características, ¿qué otra cosa sucedió a través de los años? Que es Yo de eso nada más, característico de los... yo de eso quiero, Marcela, ya nada más para terminar con lo del bipedismo, dar otro dato que que se cree que tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo de la evolución. Una de las que dijo fue Raúl, que se creía que efectivamente como las suricatas, pues ahora sí podían ver por encima de la hierba. Otra era que al estar erguido, pues el sol de África, digamos que te daba menos, así directo en la espalda cuando caminabas a cuatro patas, a que si estabas erguido, pues estabas menos expuesto, ¿no? Pero que también te dio algunas desventajas y sobre todo para las mujeres, raro, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Porque las mujeres siempre estamos en La llevan. desventajas, es porque la naturaleza. obviamente fue creciendo también la cabeza del bebé y por eso el parto se fue haciendo más doloroso porque se fue estrechando la pelvis al caminar en dos pies o dos Ah, patas, no sé cómo claro. el término adecuado en ese entonces, y por eso se fue más doloroso y por eso de hecho también le dio la desventaja de que pues somos los humanos los casi que los únicos que requerimos de ayuda
no todas, ¿verdad? Pero se requiere de ayuda para que tú tengas a tu bebé, Pero a sí diferencia son del diferentes. resto. Una cosa es que la cadera se modificó debido a, como, a la postura, y otra cosa es que el bebé tenga una cabeza más grande, un cráneo más ¿Sí? grande. Esa es la otra característica. No, y luego hay Ajá, unos y que si los salen bien tiene. cabezones. Y hay unos que sí están en cabezones, ¿verdad? Que sí se pasaron. O sea, hay Claro, y si, características importantes, ¿no? Que claro, Sí. pero si conjuntas esas dos, pues obviamente se hace el parto, digamos, más doloroso, ¿no? Bueno, Es algo que quería, les quería comentar, o sea, hemos ganado, perdido características a lo largo de la evolución, pero que también conllevan retos para las nuevas especies que los van adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, este caso de perder la cola, pues obtener malformaciones. Bueno, sí, o sea, hay a ver, ventajas y voy desventajas. a poner Ujú. una desventaja, ay, sí, ¿no? Y una ventaja. A ver, El apéndice, por ahí ya lo mencionábamos también. ujú, El apéndice es un órgano vestigial, ahorita nomás sirve para que te lo quiten, para causar problemas. Anteriormente, se cree que fue un órgano muy utilizado cuando nuestra alimentación era principalmente basada en plantas, en vegetales, y nos servía para la digestión. Hoy en día ya nuestra dieta es más variada y ujú. entonces ya no necesitamos tanto el apéndice, que aunque consumamos alimentos de origen vegetal, ya no es meramente en nuestra dieta, que ahorita se le pudo haber Va a volver a cambiar probablemente. diversificado nuestra función a que es como un reservorio de bacterias intestinales. Y por eso es muy fácil que se infecte y genere pues la apendicitis, te lo tengan que quitar, pero que en realidad, o sea, en realidad si te lo quitan no te pasa nada. Oye, Bueno, pero si eres un hipster que hace paleodieta, exactamente. Yo creo que estaría buena idea que paleodieta. no nos las quiten, porque en el futuro próximo, cuando todo el mundo se vuelva vegano, a lo mejor vamos a necesitarla de nuevo. Pero tú ya no, si tú ya no la tienes, ya, o sea, No, yo sí ya no va todavía a la tengo. pasar. O sea, sí, yo también todavía la tengo, no, bueno, por ahí pero así. hay una teoría que dice que todavía puede servir como reservorio de la microbiota, ¿no? Ajá, De sí, De por las eso de las nutrición. bacterias. bacterias. Ujú. Y que Sí. cuando te pasa algo, de ahí se surgen las que te vuelven a repoblar. Pero bueno, eso está así, así. Bueno, a Sin ver, Eso o coste los ninguno, ¿no? Yakults, o sea, a mí me gustaría avanzar porque Raúl de seguro tiene algo muy interesante que decir acerca de qué hizo que el humano sobreviva por miles de años y que todos los demás desaparecieron, todos los homos desaparecieron. Así que sería o buena sea, idea. más bien que el Homo sapiens Sí, sí, prevalezca, ¿no? sí, prevalezca y que todos los demás se Se extinguieran. hayan Y nada extinguido. más para darle pie a lo que va a contar Raúl acerca de eso, que probablemente esté conectado con el cerebro. Nada más les quería comentar que hay uno que fue un primo, que era el que estábamos hablando, Homo erectus, que se duró muchísimo tiempo en la Tierra. Sí, y así comparas con los otros homos y con nosotros. Ese duró como 2 millones de años en la Sí. Tierra. Nosotros ¿Nosotros cuánto llevamos? llevamos Mil- 200,000, No, 300,000, 200,000 años. O nos sea, falta mucho. Sí, así que no seamos tan egocéntricos Qué como pesar, especie, Mariana. porque Qué creemos pesar. que ya, ya la sí. armamos, pero quién sabe. Una cosa más, y el otro primo que tenemos, que nada más hay que mencionar rápidamente, teníamos, perdón, es el Homo neanderthalis. Hay quien todavía tienen así Y- primos. entonces, ese Homo es interesante porque como ya habíamos mencionado con la cuestión de la exploración y descubrimiento de fósiles, se pensó que era un Homo que era que no era muy inteligente, digamos, que era como tonto, como que no tenía habilidades que se compartieran con nosotros los humanos, pero con los hallazgos más recientes de los 90, etcétera, ya se ha visto que no, que tuvo también ciertas habilidades para hacer herramientas, por ejemplo. Migró demasiado, vivió en Europa y Asia y Ujú. migraba en grupos de un lugar a otro y hacía como um, eventos sociales, lo cual implica que su cerebro tenía ya cierto desarrollo y
también planeaba cacería de animales, que son todas esas características, digamos, recientes y relacionadas con la inteligencia, ¿no? Entonces el estereotipo que nuestro primo neandertales era tonto, pues no es tan cierto. Y tenemos, y la otra característica Pero es, tampoco tan falso. bueno, Sucede que cuando compararon, hace poquito sacaron un trabajo, no recuerdo el nombre del gen, pero cuando compararon genes que tenían que ver con la inteligencia entre humanos, neandertales y otros homínidos. Bueno, en realidad otros homínidos no tenemos genomas, tenemos el de neandertales. Cuando compararon el de humanos contra neandertales, vieron que sí había diferencias en genes que tienen que ver con procesos cognitivos y genes que están relacionados con bajo aprendizaje, por ejemplo, en personas con síndrome de Down. En ese tipo de genes encontraron diferencias, cambios puntuales entre humanos y neandertales. Es un gen que se llama, creo, DKRYA1, algo así, no recuerdo el nombre, pero sí, o sea, que habla que a lo mejor tenían una inteligencia inferior a la del claro, yo no dije Homo que sapiens. tuvieran las mismas habilidades que nosotros, pero se cree que ya había ciertas habilidades con las que contaban, pero no tenían la misma inteligencia que nosotros. Es que Ahora, ahí te metes en una broncota, ¿no? Porque ¿cómo defines inteligencia? Sí, bueno, sí puedes definir ciertas características que nos definen como humanos, ¿no? Que los animales no ¿Ah, sí? hacen, ¿Que los qué? que los animales no tienen. Más, Ajá. a ver, tú dinos. A ver. A ver, pero antes permíteme un poquito antes de entrar a lo de la inteligencia. Una cosa que está interesante es que hay evidencia de que estos neandertales y humanos pudieron haber convivido en un tiempo. Lo que han encontrado es en humanos modernos. Que si convivieron humanos con neandertales, en eso Ok. te quedaste. Hace poquito sacaron un trabajo donde checaron el genoma de europeos, de asiáticos, y lo que encontraron es que personas en su genoma, personas europeas, comparten porcentaje de DNA con neandertales y los asiáticos con los denisovanes, que se cree que estos convivieron. Eso quiere decir que convivieron y que tuvieron descendencia Ajá. humanos, neandertales y denisovanes, ¿no? Está De hecho, interesante. los europeos tienen 1 o 2% de ADN que proviene de los neandertales y los asiáticos tienen un porcentaje menor que proviene de los neandertales y tienen el DNA. Pero mayor en unos que se llaman denisovanes, Sí. de 4 a 6% que comparten. Eso está interesante porque quiere decir que sí convivieron y que de hecho tuvieron Que relación. hubo mezclas ahí entre diferentes tipos. ¿Por qué solo, cómo dijiste la palabra, Mariana? ¿Por qué nosotros fuimos los únicos homos que Pues que aquí andamos, mira. prevalecimos? Fíjate, hay algo interesante, sobre todo en neandertales. Hay varias hipótesis que por qué se extinguieron. Una de las que a mí me pareció interesante es que en realidad se mezclaron con los Homo sapiens y ahí se fueron diluyendo. Y desapareció, por ejemplo, por así decirlo, esa especie. A mí me gusta más la idea de que somos bien gandallas y los matamos. Suena más como razonable. Pero el hecho de que se hayan cruzado también habla de que no convivían. Exacto, convivían entre ellos, ¿no? Sí, y de hecho eso era lo que hablábamos con el hecho de que esta clasificación hecha por estos hombres blancos de ciencia, ¿no? De Inglaterra, del norte de Europa, era como medio sesgada porque la biología tiene como principio que si dos especies están separadas, ya no producen descendencia fértil, ¿no? Y en el caso de los neandertales y de los humanos, tenemos estos casos donde hay hubo entrecruzamiento, hubo mezcla y hubo descendencia. Entonces, ¿cómo puedes decir que son dos especies diferentes? ¿Es la misma especie? Ya sé a dónde vas. Sí, porque esa es la definición. ¿Será como los perritos?
Y la cuestión es que hubo tantas especies de homínidos, porque nosotros tenemos un registro fósil pues pequeñito, o sea, chéquense el episodio de la maestra Aguillón, de los fósiles. Si hay poquitos fósiles de dinosaurios, hay muchos menos fósiles de humanos. Entonces es posible que haya habido muchos más, una diversidad mayor de antecesores, del género Homo, del género Australopithecus, del género, el que ustedes quieran, que también se cruzaron entre ellos, ¿no? Y que dieron origen a como laboratorio experimental que estuvo sucediendo ahí en África, del que salimos. Entonces todos nosotros. estuvimos conviviendo en el mismo tiempo. Ya nada más se perdieron las mezclas y se hicieron nuevas. Pero ¿no? eso que dijiste lo último también hay que recalcarlo, ¿no? Salimos de África. De África. Somos, los Homo sapiens fueron, no sé cómo se dice, evolucionaron en África. Eso Se definitivamente. originaron en el continente ahí africano y a partir de ahí evolucionaron. De hecho, rápidamente les doy. Que no, que piense que no es así, que los africanos somos diferentes, etcétera, nosotros, o sea, todos venimos de por allá, así que. Oigan, rápidamente, eso no me tardo ni un minuto, que se cree que digamos, el primer homínido, que ya ahorita hablaban de cuánto tiempo vivieron, porque vivieron unos más que otros en la Tierra, ¿no? Este homínido llamado Ardipithecus ramidus, ¿sí? Habitó la Tierra hace aproximadamente 4.4 millones de años y se cree que por el análisis de su esqueleto le permitió moverse en los árboles a 4 patas y en el suelo a 2 patas, ¿sí? Entonces, digamos, no fue el Homo erectus probablemente nuestro último ancestro, sino probablemente es como que no el eslabón, pero nos puede indicar cuándo empezó el bipedismo. Sí, pero viene antes de Homo erectus. Homo erectus fue de los últimos, porque fue hace 2 millones de años. Y el que tú claro, porque 4 millones de años, ¿no? Exacto. Oigan, quiero hacer, que ustedes hagan un ejercicio para ver si ustedes todavía conservan un órgano vestigial que justo tiene que ver con lo que comentaba Edith, que permitía que nosotros trepáramos árboles y que tuviéramos esa fuerza. Van a extender sus brazos, ustedes también en sus casas, en sus carros no lo hagan hasta que se estacionen. Sus brazos con las palmas hacia arriba, pero así extendidos. Como los gorilas. Y si le sale el baile, salió Yair. No es cierto, así no. Y entonces van a pegar su pulgar con el resto de los dedos como formando un cono. Como italiano. Como italiano. Capichi. Italiano. Los italianos Okay. son buenos para eso. En teoría, si no hay un músculo que se llama el músculo palmar, que va desde el dedo pulgar hasta más o menos como el codo, y que cuando nosotros hacemos esto, se nota en la superficie de nuestro antebrazo. Okay, que hay como un borde en la superficie de nuestros antebrazos, que este músculo se ha ido perdiendo, que ya todavía hay algunos seres humanos que lo poseemos, pero hay otro porcentaje de los humanos que ya lo hemos perdido y que justamente nos daba la fuerza para agarrarnos a los árboles, trepar y poder ir de rama en rama y demás. ¿En dónde está el músculo? Yo ya no supe. ¿Dónde? O sea, va de aquí a acá y se nota cuando haces esto, que lo extiendes con las palmas hacia arriba y juntas los dedos como formando un cono. Yo no tengo nada. Yo también ya evolucioné. Yo la verdad no noté o sea, que se hiciera algún bulto, o sea, que resaltaba, es una pequeña saliente en el músculo, o sea, en esta parte. Sí, yo sí lo siento A aquí. lo mejor no sé identificarlo y todavía lo tengo por ahí, pero bueno, ese dicen que sí, que se ha ido perdiendo, que todavía
no es tanto el porcentaje de los humanos que no lo tienen, más o menos el 10%. Entonces, seguramente a lo mejor sí lo tenemos, pero no lo sabemos sentir No, muy bien, es que tienes que ir al gym. Para crecerlo. para que se note. Este, no, yo sí lo tengo, ¿eh? Yo sí lo siento aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí Yo está. no lo tengo. O no lo siento. El mío parece más como grasa porque está como que está muy aguado. Bueno, entonces ya para terminar, ¿por qué estamos aquí? Quiero saber la respuesta. Híjole, no hay una respuesta simple. No hay una respuesta simple. Hay ahorita todavía esos mismos antropólogos, paleontólogos, biólogos que son hombres blancos de edad media. Que quede claro. Que quede blanco. Se siguen peleando por ver quién tiene razón y cada uno tiene una propuesta y una hipótesis y bueno, ahorita es un campo de la ciencia muy activo. Pero hay ciertas cosas que sí se pueden inferir de los restos fósiles. Por ejemplo, los neandertales, bueno, muchas de estas cosas son como para ser un poquito más humildes como humanos, ¿no? Porque no fuimos los primeros que salimos de África, ¿no? O sea, tanto los neandertales como el Homo erectus salieron de África antes que nosotros y colonizaron Europa y Asia antes que nosotros. Pero los neandertales vivían o convivían en grupos más pequeños, de a lo mucho 10 personas, es lo que se cree. Mientras que nuestros grupos sociales tendían a ser más grandes. Entonces hay una teoría que dice que es como una retroalimentación donde tú tienes un círculo social más grande y le mete presión de selección a tu cerebro para que evolucione a ser más complejo, para que puedas mantenerte Ese estatus ese social. estatus dentro de una sociedad más compleja. Entonces, una cosa retroalimenta a la otra y eso te permite una gran adaptabilidad. Entonces, digamos que todo esto sucedió en África para cuando el hombre sale de África, ya tiene todas estas herramientas cognitivas, ¿no? Tiene unos lóbulos frontales muy desarrollados, tiene conexiones hechas que los neandertales igual y no tenían, que definitivamente los Homo erectus no tenían, que les permiten hacer mayores inventos, porque de hecho, por ahí dicen que si tú te regresaras al pasado y te robaras a un niño y te lo trajeras para acá y lo criaras como adulto, un Homo sapiens, ¿no? Si lo agarras de 60,000, antes de 60,000 años, te lo traes y igual y no va a ser tan inteligente, ¿no? Igual y va a crecer con ciertos déficits, porque en ese periodo crítico bueno, varía, ¿no? Entre 60,000 años, algo así, 100,000, 60,000 años, hubo una explosión en el desarrollo de las herramientas dentro de los mismos Homo sapiens. O sea, tenemos 300,000 años, ¿no? Y por 140,000 años no pasó nada. O sea, teníamos la misma hacha que producía el Homo erectus, porque ese tampoco fue invento nuestro, ¿no? Entonces ese mismo tipo de tecnología se veía en los Homo sapiens. Y luego ya después algo sucedió hace 60,000 años que hubo una explosión en innovación tecnológica. Entonces ya no solo tenías el hacha, ya tenías lanzas, ya tenías arte, ya tenías evidencia de lenguaje. De hecho, las lanzas luego ya tenían adornos, ¿no? Conchitas y diferentes cosas que eran cosas abstractas. La aparición de la cultura, como la conocemos. Exacto. Entonces, se piensa que esas tres cosas, la cultura, digamos que esta flexibilidad cognitiva El lenguaje. y el Eso lenguaje ahí va el lenguaje. fueron las armas que le permitieron al humano salir y que además, nos lo dijo el doctor Lascano, tiene mucho que ver la suerte. O sea, el humano salió de África y salió a un mundo donde esas herramientas lo seleccionaron Le iban a servir, ¿no? O sea, para sobrevivir.
pudo haber salido y pudo haber sido que la glaciación hubiera continuado y los neandertales igual estaban más adaptados al frío, a vivir en la glaciación, igual y hubieran sido ellos si las condiciones climáticas hubieran sido otras, ¿no? Sí. Entonces es un Ahora, poquito, Pero entonces, ¿no te gusta la teoría en donde, bueno, esto viene después, ¿no? De por qué el Homo neanderthalis desapareció, se extinguió. Este, am, puede ser que haya sido porque el Homo sapiens, después de los 60.000 años, ya tenía todas estas nuevas habilidades mentales, etcétera, y entonces compitió con neandertales y los mató, los aniquiló. a ver, es una de las hipótesis, una de las teorías, A mí me gusta esa bastante. y conociéndonos, o sea, Por conociéndonos, eso te digo. seguro, No hay pero dudas de que pudo haber pasado. de entrada un grupo más grande de humanos, pues requiere un área mayor en donde quiera que se establezca. Entonces, imagínate que es como cuando dicen, yo no lo he vivido, de que estás en Acapulco y tú eres de cualquier lado de la República y estás en Acapulco de vacaciones y luego llegan los chilangos. Entonces ellos ponen su música, tú estás acá tranquilo, pero ellos traen un bocinón Y te acá. tienes que ir Sí, entonces, alejando y desapareciendo poco a poco. poco a poco. Sí, Entonces, de eso se trata. fíjate, ahora que hablaron del habla y del lenguaje, como un promotor, por ejemplo, de la cultura, se ha encontrado un gen que también es un factor de transcripción que se llama FOXP2, que se cree que está involucrado en el lenguaje y en el habla. Este es un factor de transcripción que activa 34 genes y estos 34 genes están relacionados con el desarrollo de la corteza cerebral. Cuando hay una mutación en este gen, los niños que nacen con esta mutación tienen problemas de lenguaje, ¿no? Entonces es como un candidato para que sea el encargado de que nos haya dado el lenguaje y el habla. Entonces, en el 2002, un doctor secuenció el gen FOXP2 de chimpancés, de gorilas, de macacos, ratones y el de humanos, y comparó la secuencia de proteínas, y lo que vio es que entre todos ellos es muy conservado, que solamente tenían 3 aminoácidos, 3 cambios, ¿no? Entonces son Entre conservados 99%. Ajá. Y solamente 3 aminoácidos entre humano y Cambiado. ratón hay los cambios, ¿no? Y por ejemplo, entre chimpancés y entre humanos solamente son 2 cambios. Se cree que esos 2 cambios son los encargados de que nosotros sí podamos generar un lenguaje y los chimpancés, ¿no? Por ejemplo. Y Oye, entonces Yairi, ¿no lo que hicieron la hicieron, mutación? Ay, sí, como en el de las lo que, colas. ¿Y hablar? ándale, ¿Y hablaron los ratones? sí. Mira, lo que hicieron fue, metieron un gen humanizado con los cambios que tienen los humanos en ratones. Y lo que observaron es que los ratones mostraron un aumento significativo en la vocalización ultrasónica, ¿no? Cuando se Eso. humanizó este gen. Y una cosa interesante es que varias aves y peces, en el momento que están aprendiendo el lenguaje, al igual que los humanos, tienen una expresión elevada de este gen. Entonces, estos 2 cambios en estos aminoácidos pudieron hacer, posiblemente estuvieron involucrados en la aparición del habla y del lenguaje en los humanos. Pero que quede Oye, claro que no se debe solo a un gen, o sea, es Es una que lo que tienes manera que tener, minimalista de no, todo el lo que tienes que lenguaje tener en físico. cuenta es que es un factor de transcripción y un Que factor de activó a transcripción activa muchos. muchos genes. Sí, y sí o sea, sí, pero no creo que de todas maneras, solo debido a ese factor de transcripción, ha habido un cambio tan Porque aparte, importante como el lenguaje. O sea, es mucho más complejo el proceso que... bueno, pero una cosa que sí es como muy curiosa es que a las personas que tienen la mutación, que no pueden hablar, que tienen trastornos del lenguaje, esa mutación es la versión chimpancé.
¿Ah, hacia sí? la... Eso no lo sabía. Sí, ¿Sí? son Mm, solo los otros. Qué padre. Revierte a la bueno, no versión. revierte, sino que digamos que Ese es tiene el cambio, ese es como el el cambio cambio. natural, ¿no? Ujú. Wow. Porque igual, bueno, como un poco de lo que decía Marcela, o sea, no nada más son los cambios en los genes, porque también hay cambios en la anatomía también, o sea, Sí. antes de que se desarrollara el lenguaje, pues no teníamos desarrollado todo este mecanismo para que pudiéramos expresar el lenguaje, o sea, no nada más proveniente de la formación de la corteza cerebral, sino igual proveniente de la misma anatomía del humano. Claro, porque eso, ahí volvemos a lo que decía Marcela, ¿no? De las inteligencias. Muchas personas han tratado de definir la diferencia del humano con los no humanos, como con los Primos. Australopithecus o con Mm. los primates, y es decir, el lenguaje, ¿no? Y dices, bueno, sabemos, cada cosa que han propuesto, la biología nos ha dado un ejemplo de otros animales que tienen Que lo esa hace. característica que pensamos que era única de los humanos, ¿no? Ok, ahorita tengo otra. Continúa. Y bueno, también una cosa que es verdad es que no tenemos mucha idea de todos los procesos en los que están involucrados estos genes, ¿no? O sea, también conocemos muy poco. Sabemos que activa estos genes, pero no sabemos cómo moldea el cerebro, ¿no? No sabemos Ujú. si logra cambiar la conectividad del cerebro entre una región y otra, que muy probablemente lo hace en conjunto con muchos otros Con otros genes más. y en conjunto con cosas hasta físicas, ¿no? Puede ser a veces, se ha visto que tiene que ver, por ejemplo, el, el desarrollo en conjunción con la mamá, ¿no? La mamá también produce señales y a veces hay cuestiones incluso físicas de presión, de gravedad, que también tienen que ver con cómo se forman los organismos. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con lo que dice Marcela, no nada más se trata de tener el gen o no tenerlo. Oh, no. Sí. Y fíjate, Raúl, ahondando un poquito lo que decía Raúl de lo que decía Marcela, en un estudio precisamente comparan eso, se cree que es más importante la coexpresión de genes. Y una red de genes analizan la conexión de las redes de genes, la expresión en ciertas áreas del cerebro y comparan humanos, chimpancés. Y resulta que esos genes, que hay genes específicos que sí se coexpresan en un 17% más en los humanos que en los chimpancés. Entonces, probablemente, o sea, no nada más, exacto, no nada más la diferencia que decíamos ahorita que a nivel comparación de nucleótidos, sin esas conexiones que existen, perdón, en distintas áreas pueden probablemente, no se sabe, de hecho, en el artículo dice, no se sabe exactamente cuál es la función, pero probablemente sí, lo que permite que sea Pero diferente en fíjate, cuanto a estos que hablan, la inteligencia, está etcétera. padre lo que comentas. Incluso, perdón, ya nada más para terminar, que no sabía yo este dato, pero que los chimpancés no sufren Alzheimer, ¿no? A diferencia de los humanos, ¿no? Hablando incluso de Órale. Depende, ventajas y desventajas. Ujú. depende de cuáles, porque hay uno en particular que se Sí, llama, sí. se llama el marmoset. Ujú. Ese sí, pero Mm. el chimpancé no, como tal, El no. chimpancé no como tal, exacto. Y en ese respecto ha habido varios estudios donde intentan ver qué genes tuvieron presión de selección comparándolo con el genoma del neandertal y con los Ujú. genomas de los chimpancés, y otros simios. Y curiosamente, unos genes que aparecieron ahí, un jueguito de 4 genes, son genes muy importantes en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eso ha llevado a la gente a proponer que nosotros tenemos Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, como consecuencia de habernos Sí. vuelto inteligentes, ¿no? Exacto, a eso Más iba, exacto, las evolucionados. desventajas, justo eso iba, a las desventajas, exacto, del tener esa red extra de conexiones, de que te da esa Conexión. ventaja, pero obviamente que ellos es lo que creen, que entonces si ellos no tienen el Alzheimer y nosotros sí, muy probablemente es debido Ha también sido a por eso. ese exceso de red de conexiones, exactamente. Como Ah, hay otros genes, hay buenas, porque está bien relacionado a esto que están diciendo, que hicieron unos experimentos de unos genes, esto fue en Drosophila, lo hicieron Ujú. en que porque más o menos tenían
podían pues usarla como modelo para este gen. Hicieron mutaciones y vieron que tenía mayor conexiones, número de conexiones neuronales, y que igual pasa en el ser humano, que con esta mutación tiene una mayor cantidad de conexiones, pero al parecer está relacionado esta mutación con una vista deficiente. Órale. Ujú. A mí lo que se me hace Entonces, interesante mira, de lo que comenta esta Edith es esta parte de las redes, ¿no? Y de genes. Y lo que está interesante también es que los genes que han visto que como que son muy decisivos en el de la cola al menos, en el lenguaje, son factores de transcripción que activan una cascada más de genes. genes, ¿no? Esta- Hmm. Entonces, O hay que buscar varias. en los factores exacto, hay que buscar en los factores de transcripción, ¿no? Hay otra capa, epigenética. Ujú, también. Otra Oigan, ¿y cosa. la alimentación pudo haber modificado también el proceso evolutivo del Homo? Sí, Pregunta. sí, Sí, por ahí es pregunta. hay una teoría que dice que hubo una alimentación en cierto momento de los Homo sapiens que era rica en higos y que los higos les proveían de suficiente energía. Pero bueno, definitivamente hubo un brinco con la invención del fuego y la invención de cocinar los alimentos, porque podías extraer mayor contenido energético de la misma cantidad de alimento Alimento. comparado con otras especies, ¿no? Con las que estabas compitiendo. Entonces eso definitivamente les dio una ventaja evolutiva. Sí, Digo, también por ahí porque, vi que bueno, el azúcar tuvo mucho ajá, que ver el en la consumo y de la evolución de la... carne, me Para el parece también, desarrollo del cerebro. del cerebro. Ah, Porque, bueno, ya vi, por ejemplo, ya pusimos de ejemplo el apéndice, que como era su alimentación y al modificarse, pues se perdió la función, digamos, inicial. Y lo mismo ha pasado con las muelas del juicio. Por ejemplo, que las muelas del juicio eran estos molares que los teníamos porque comíamos carne más dura porque estaba cruda y los cereales crudos. ujú. Entonces necesitábamos más fuerza en esta mandíbula y que al irse modificando la alimentación, pues incluso actualmente hay adultos que no tienen muelas del juicio, que no les han salido y que Ya se no, las quitaron. o que, ajá, y que incluso dicen, como el apéndice, nada más sirven para que te las quiten. A ver, y otra característica, esta no esta es otra característica cognitiva, como la del lenguaje y así. Predecir, imaginar. No, ¿por qué No, no? Déjame ahí te explicar va. primero. No, déjame Ok, explicar. ok, Pero si ya sabes a dónde voy. sí. Este, los humanos, el Homo sapiens, a diferencia de otros homos, etcétera, en algún momento podían ahora predecir lo que iba a pasar en el futuro. Esa es una. Por ejemplo, estaba un león, se acercaba a matar ahí a los que estaban en el grupo, ¿no? Entonces, los humanos aprendieron a decir, bueno, tal fecha, o no tal fecha, en tales condiciones, el león viene siempre. Entonces hay que cambiar y ya no ir a ese lugar donde sabemos que el león va a llegar en cierto momento. Era como predecir qué podía pasar después de eventos repetitivos. Y en cambio, los animales no hacen eso. Los animales cada vez van y ¿Sí, ven no? al león, No, no, ¿no? no. Mira, te voy a hablar yo de una cosa, de un pajarito que se llama Afelcolma californica, ¿no? Que su nombre común es la chara californiana. Es un pajarito azul, Ok. ¿no? Y este pajarito azul, de hecho, está desde Washington, toda la costa así de Estados Unidos, hasta Baja California. Okay. Y este pajarito lo que hace es que se alimenta de bayas. Y el pajarito tiene dos cualidades principales muy, muy interesantes. Agarra la bayita y las esconde para el futuro, para cuando no vaya a haber comida. Entonces, bueno, dices, ok, está planeando a futuro que no va a haber comida. Y eso lo podemos debatir, ¿no? Eso igual puede no ser. Pero, ¿qué pasa? Que lo observaron que cuando el pajarito está escondiendo su bayita,
y se da cuenta que hay otro pajarito igual que él, que lo está viendo dónde escondió, dice, este mendigo ya, no, me la va a robar, y la cambia de locación, ¿no? Wow. Entonces, te habla de dos cosas, planeación, porque sabe que no va a haber comida, pero la otra cosa es que también puede predecir el comportamiento de otro otros. miembro de su especie, ¿no? Y aparte, con una cierta forma de conciencia de que hay otros como él, ¿no? Que también se alimentan de las mismas De lo bayas. mismo. Wow. Entonces, Ok. por sí sola, ninguna de estas características es única de los humanos. El conjunto. Tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de Sí, abstracción. pues, Imaginación. Esa es una Y buena. sí, O sea, podría ser. somos los únicos que empezamos a imaginar cosas que no existían y convencer a otros de lo que nosotros estábamos imaginando, de convencer a los otros para que ellos también imaginaran lo mismo. Así se creó la religión, el dinero, la política. La criptomoneda. La base de la sociedad, estás diciendo, Marcela. Sí. Bueno, ya. Vean el de Sapiens, está muy interesante. Pues este fue nuestro episodio de evolución humana, de cómo se cree que surgió el Homo sapiens y cómo poblamos y logramos ser ahora la especie dominante, ¿verdad? Somos bien miedosos, somos unos cobardes, pero aún así somos la especie que domina este planeta Tierra. Esperemos que les haya gustado este episodio. Estamos aquí, nos tienen de vuelta después de las vacaciones que nos tomamos. Por favor, sigan nuestras redes sociales, se los agradeceríamos bastante para que incluso nos pueden sugerir si quieren que platiquemos de algún tema en particular. Pueden escribirnos ahí en YouTube o pueden escribirnos en Instagram, en Facebook, etcétera. Excepto política. Raúl, Política y religión. excepto política, exacto. No hablamos de política, pura ciencia de manera ligera, ¿verdad? Nuestras redes sociales son, Raúl, por favor. Sí, nos tienen como Ciencia Ligera o Ciencia-Ligera, y en Facebook, ¿cómo es, María? Ciencia ligera. Ciencia Ligera, básicamente en todos lados, en YouTube, en Spotify, tenemos también ya versión de video en Spotify. Sí. Cierto. Entonces, ahí para que nos sigan y nos den like, ahí tenemos también los links a todas las demás redes sociales. Entonces pueden seguir. Suscríbanse.